Hola, buenas noches. Tengo que decir buenas noches porque son casi las 20 horas. Y hoy es domingo 26 de septiembre del año 2021 y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, reunidos en nuestra congregación y proyectando esta palabra para el mundo, digamos. Es muy importante que a través de estos medios la palabra de Dios llegue a mucha gente. Damos gracias a Dios por ello. Llegamos a lugares donde de otra manera no podríamos haber llegado. Así que yo recomiendo que usted escuche la palabra. Hay tanta necesidad de la palabra de Dios. Y le voy a comentar cómo es el título de esta prédica. Esta prédica se titula "Para usted, señor ministro". ¿Y de dónde se te ocurrió eso, pastor? Les voy a contar una anécdota que tal vez ustedes conocen. Ha sido nombrado, hubieron varios cambios en el Ministerio de la Nación, el Ministerio de la Nación, después de las elecciones primarias, en fin, de las PASO, hubieron varios cambios en el Ministerio. Y asumió como ministro de Educación el señor Jaime Persic. Jaime Persic. Un apellido, puede ser eslavo, no sé, un apellido bastante, muchas consonantes, ¿viste? Esos apellidos tienen muchas consonantes. Y por supuesto que, como es ministro del Gobierno de la Nación, le tomó el juramento el presidente de la Nación. El presidente de la Nación toma juramento a los ministros que él elige. Y si no los elige, al menos les toma juramento. Y resulta, ustedes pudieron haber visto el video, hay una mesa, está el ministro y está el presidente Fernández, los únicos dos que están, alguien está filmando y hay una persona que está filmando ahí en off. Como dije, hay una mesa, hay una Biblia sobre la mesa, como si fuera esta Biblia que yo tengo aquí. Y lo primero que hace el ministro antes de tomar juramento, corre la Biblia. La corrió y la puso a un costado. Y después tomó el juramento. El ministro de Educación de la Nación. ¿El ministro de qué? De Educación de la Nación. ¿De qué? De educación. ¿Y por qué resalto la palabra educación? Porque fue al menos una falta de educación el correr la Biblia. Yo digo, si él no cree en la Biblia y no quiere jurar sobre la Biblia, con la mano en la Biblia, porque cada cual hace, hoy los juramentos, viste, son una cosa, en fin, hay quienes juran por, no sé por qué, por cualquiera. Pero si no quería jurar por la Biblia, al menos que no esté la Biblia sobre la mesa, eso hubiera sido lo lógico. Pero había una Biblia sobre la mesa y lo primero que hace el ministro la corrió. Es un gesto evidente y es un gesto deliberado. Después él pide disculpas porque alguien le debe haber dicho eso, le cayó mal a mucha gente, eso ofendió a mucha gente. Es una falta de respeto para quienes consideramos a la Biblia la palabra de Dios. A mí me pareció como que si hubiera sido un desafío. Esto no sirve. Como si hubiera dicho, voy a gobernar con prescindencia total de este librito que no sirve para nada. ¿Estoy exagerando? No, eso, si ustedes ven el video, se nota eso a las claras. Como estamos en pleno periodo eleccionario, alguien le debe haber dicho al ministro, metiste la pata porque se ha ofendido mucha gente se ha enojado por esto. De hecho, que las asociaciones religiosas, entre ellas la Confederación Evangélica Bautista, mandó una nota, sacó una nota, digamos, de protesta, que, bueno, señor ministro, porque así lució la cosa. Como estamos en un periodo eleccionario, como digo, alguien le debe haber dicho, mirá,
pedir disculpas porque esto nos va a restar votos. Es una especie para los memoriosos, y yo me acuerdo, para la gente grande y que tiene memoria, es como una especie de mini cajón quemado. Los jóvenes no saben a qué me estoy refiriendo, pero lo voy a decir. Después del gobierno militar, cuando se hacen elecciones por primera vez después de mucho tiempo, vuelve el régimen democrático y se hacen elecciones, los dos candidatos principales eran un radical y un peronista. Y en un acto del peronismo, uno de los candidatos, no a presidente, sino tenía una candidatura, no sé si a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que uno de los candidatos se les dio por colgar desde un balcón un cajón, un pequeño ataúd que hizo fabricar de madera con la inscripción de la Unión Cívica Radical y lo quemó. Y eso cayó muy mal en mucha gente. El peronismo perdió y muchos dijeron que fue por causa de ese cajón quemado. Entonces, a lo mejor tienen miedo que esa corrida de la Biblia sea un pequeño cajón quemado por Herminio Iglesias, porque la verdad que cayó muy mal. Un pastor que le respondió el presidente de la Confederación Evangélica Bautista, el pastor Hugo Márquez, saca un comunicado diciendo que ante el desprecio mostrado por el señor ministro de Educación de la Nación, Jaime Persich, al desplazar la Biblia en el momento de prestar su juramento, afirmamos que la educación es mucho más que transmitir información o conocimiento científico. Educar es formar personas con valores eternos y universales que nos pueden hacer mejores como personas, como familia y como sociedad. Por esa razón reivindicamos la importancia y la centralidad de la Biblia, ya que ella nos enseña. Por eso yo he titulado esta prédica para usted, señor ministro, y me voy a dirigir a él. No sé si alguna vez el ministro escuchará mi prédica, lo más probable es que no. Pero esta prédica va a ser como dirigida a este nuevo ministro de Educación que tenemos. Y le voy a decir que la Biblia, este libro que yo tengo aquí sobre el atril, es la palabra de Dios. Es la palabra revelada de Dios. Algunos de los libros que están, porque Biblia significa libros en plural, es un término griego, significa libros. Algunos de estos libros son muy antiguos, tienen más o menos 3.500 años y perduran y son nuestra norma de fe y práctica actual. Yo he estado hablando unos días atrás acerca de la importancia de la palabra y de la importancia de leer y la importancia de conocer la palabra. Parece que la palabra de Dios se está diluyendo, pero tenemos que reivindicar el valor de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice uno de los salmos. Escudriñen las escrituras, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es escudriñar? Es estudiar con detenimiento la palabra de Dios. Y quiero decirle al ministro que la Biblia nos enseña sobre muchas cosas que son fundamentales. Tal vez él no las conoce. Yo digo, por ejemplo, que la Biblia nos enseña a amar y a respetar al prójimo. Muy importante. Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuáles son los 2 mandamientos más importantes de todos, Él responde, 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es una cosa menor. Gran parte de los conflictos
en la familia, en la sociedad, en el mundo. Tiene que ver porque el amor ha sido absolutamente desplazado. Es como una especie de palabra prohibida en los ámbitos de poder. ¿Quién habla de amor? Parecería ridículo. Bueno, es el mandamiento fundamental. ¿Dónde está? Acá en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, habla acerca del respeto a los ancianos. Dice, delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano. Dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Te pondrás de pie delante del anciano. El respeto por las personas, como se llama ahora, de la tercera edad, que no es simplemente la jubilación sí y la jubilación no. El respeto. ¿Cómo son tratados los ancianos donde van, a algún lado donde van? ¿Cómo son tratados los ancianos, por ejemplo, cuando van al médico? Todos los médicos lo tutean. A los viejos todos los médicos los tutean. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece? Juancito, ¿qué tal? Como si fuera no sé qué. Se ha perdido el respeto por los ancianos. La Biblia lo enseña. Y cuando desde el gobierno están hablando acerca de la tercera edad, que la tercera edad es como si fuera una cosa, una entelequia, algo que prácticamente, ¿qué es la tercera edad? No, son personas, hombres y mujeres, ancianos, algunos de ellos enfermos, han vivido toda una vida, han educado hijos, capaz que están cuidando a los nietos, trabajaron durante toda su vida, merecen respeto. La Biblia enseña el buen trato para con todas las personas. No reprendas al anciano, trátalo como un padre. Otra vez de nuevo al anciano. Esto se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta. No reprendas al anciano, trátalo como un padre. A los jóvenes como a hermanos. Timoteo era un hombre joven. A las mujeres mayores como a madres. A las jóvenes como a hermanas. Es el respeto por todos. Por toda la gente, desde los niños, los jóvenes, las personas adultas, los ancianos, como ya dije. El respeto a los niños no es una cosa menor. No es una cosa menor el respeto a los niños. ¿Cómo aprenderán respeto a los niños si a ellos no se los respeta? ¿Cómo podrán aprender? ¿Cómo podrán encauzarse en el respeto los jóvenes si a ellos no se los respeta? ¿Saben que una cosa extraordinaria, que en mis épocas de estudiante secundario no existía? No existía, por favor, no existía, créanme, no existía. Es que los profesores insultan a los alumnos. Algunos profesores insultan a los alumnos. ¿Sabe qué, señor ministro? La Biblia enseña el respeto a todas las personas. Fíjese que inclusive la Biblia nos enseña a respetar a las autoridades. De entre paréntesis, quiero decir esto. Algunas personas cuando van a hablar, dice, con todo respeto. Yo no digo, lo voy a decir porque yo hablo normalmente con respeto. No necesito decir estas cosas y agregar la frase, con todo respeto le digo esto. No, yo le digo siempre con todo respeto. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, aquí en la Biblia está, oren por todos los gobernantes y por todos los que tienen autoridad para que en paz y tranquilidad llevemos una vida piadosa. Una de las indicaciones, orar por las autoridades. ¿Por qué? Porque el apóstol sabe que las autoridades, mis queridos, tienen influencia sobre las personas, tienen influencia sobre la nación. Orar para que Dios les dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento, porque tienen una responsabilidad muy grande. La Biblia nos enseña a cuidar las instituciones. Romanos 13:1. Todos deben respetar a las autoridades del gobierno porque Dios es quien las ha puesto y no hay ningún gobierno que Dios no lo haya establecido. Y agrega más abajo que cuando Dios establece un gobernante, lo establece para bien del pueblo, para bien de la sociedad. ¿Se entiende esto? Cuando Dios establece un gobernante, lo establece para bien de la sociedad, para bien de todos. Y nos enseña la palabra
a ser buenos gobernantes. Dice Proverbios 29, dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y esto que yo estoy diciendo, estimado señor ministro, no tiene nada que ver con política partidaria. No estoy hablando a un partido. Estoy hablando de las leyes generales que Dios establece en su palabra, que es la Biblia, y que todos deberían respetar. La Biblia habla acerca del valor del trabajo, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el que antes robaba, que no robe más. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Cuando comenzó la iglesia cristiana, eso está aquí en la Biblia, en el libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia comienza a hacer obras de caridad. Pero hacían obras de caridad no con dinero ajeno, hacían obras de caridad con su propio dinero. Con su propio dinero. Habla, por ejemplo, de un hombre que se llamaba José, que tenía una propiedad y la vendió y trajo todo el dinero, dice, a los pies de los apóstoles, para que se repartiera entre los pobres. Eso con el tiempo después creó que algunos no trabajaban y vivían de lo que la iglesia les daba. Entonces dice el apóstol Pablo, no. Dice, acá dice que si alguno robaba, que no robe más y que trabaje. Pero en otro lado dice, si no trabajan, que no coman. Pero ¿cómo? No, porque algunos avivados vivían de lo que la iglesia les daba. Eso está en la Biblia. Es interesante leerla toda y entender y aprender lo que dice Dios. La Biblia habla, por ejemplo, sobre el peligro de la pereza, de dejarse estar, de no hacer nada, de no esforzarse. Es un peligro, dice la Biblia. El alma del perezoso desea, pero no puede conseguir nada. Pero el alma del diligente quedará satisfecha. ¿Qué es el diligente? Aquel que se apresura a cumplir y a hacer lo que tiene que hacer. No lo hace ni con desgano, ni lo hace lentamente, digamos, que dice pasarle, y algún día lo voy a hacer. No, el diligente, si hubiera más diligencia en todos lados, sería mucho mejor. La Biblia habla, por ejemplo, y enseña acerca del valor de la palabra. El valor de la palabra. Dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Mateo 5:37, eso lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. No andes dando vueltas, sí, me parece que sí, que no. No, que tu sí sea sí. ¿Vas a hacer esto o vas a cumplir esto? Sí, lo voy a cumplir. O si decís, no, esto no lo voy a hacer, no. Impresionante. Ese solo versículo muy cortito, esa sola frase muy cortita resume toda una filosofía de vida. Al menos en nuestra patria, a veces se dice, sí, voy a hacer, pero que no, después ponemos excusas, que sí, que no, un montón de excusas. Se ve que las excusas son más importantes que la acción o las excusas son más importantes que la palabra empeñada. ¿Qué significa la palabra empeñada? Cuando digo sí, es sí. Y si digo no, es no. Todos recordamos los tiempos, no sé si algunos más jóvenes no recuerdan, pero yo recuerdo los viejos tiempos. Alcancé a vivir parte de esa época donde dos personas se ponían de acuerdo en una transacción comercial y se daban la mano. Y el darse la mano era como si hubieran ido y hecho ya ante el escribano público, porque vuestro sí es sí y vuestro no es no. La Biblia habla y enseña acerca de el valor de las promesas. Acá hay una cosa muy interesante.
Es buenísimo esto. Escúchelo, ministro. Dice Eclesiastés 5, del 4 a 5. Eclesiastés, libro de Eclesiastés. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Qué tal? Cumple lo que prometes. Voy a decir de nuevo el libro donde está. Algunos hermanos me miran, el libro de Eclesiastés, viste, no se lee demasiado. Está en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 5, del 4 al 5, dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. El no cumplimiento de una promesa emitida para Dios es un pecado. Eso dice este libro. A veces la Biblia es extraordinaria, a veces es urticante. Tal vez por eso muchos no la leen. La Biblia habla acerca de las buenas conductas, de conducirse bien, mucho, habla muchísimo. Yo estoy haciendo un resumen muy rápido de todo el tremendo contenido y el profundo contenido de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, el amor sea sin fingimiento. Compartan con los necesitados. Bendigan aún a aquellos que los persiguen. Bendigan, no maldigan nunca. Alégrense con los que se alegran y lloren con quienes están sufriendo, con los que lloran. No paguen a nadie mal por mal. Y si es posible, estén en paz con todos. Romanos 12. Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿De qué trata Romanos capítulo 12? De los deberes cristianos. No sé, alguno que no sea cristiano. ¿Está bien? Pero esta palabra tiene un valor extraordinario, ya sea que tú creas o que no creas. La Biblia habla acerca de la necedad, no de la necesidad, de la necedad de ignorar a Dios y confiar solamente en uno mismo. Dice Proverbios capítulo 3, confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes solo en tu propia prudencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. La Biblia habla mucho de esto. No te confíes en tu propia prudencia, no te las creas. Pedile a Dios sabiduría, pedile a Dios discernimiento, que Él te encamine. Como el rey Salomón, que heredaba a su padre David y decía, este pueblo es muy complicado para gobernar. Entonces le pidió a Dios que le diera sabiduría, inteligencia, entendimiento para gobernar a la nación. Y Dios se lo dio. Y el reinado de Salomón fue un reinado muy próspero, en paz. Está en la Biblia. Está en la Biblia. La Biblia habla de la importancia de buscar a Dios y no ignorarlo, no darle la espalda. Dice el texto del profeta Isaías en el capítulo 55. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Y agrega, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Sí, la Biblia habla fundamentalmente de la necesidad de acercarse a Dios y ponerse bajo su guía, bajo su dirección. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, las cosas que dice el hombre inicuo, dice, piensa de continuo, a ver a quién voy a perjudicar, a quién voy a hacer el mal. Deje ese camino, dice la palabra, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, dice, el cual es amplio en perdonar. Esta es muy sintéticamente, o estas son, mejor dicho, muy sintéticamente algunas de las enseñanzas de la Biblia. Y voy a leer dos pensamientos acerca de personas ilustres, personas importantes acerca de la Biblia. Hay muchas más, pero yo he elegido solamente dos. Una de George Washington, que es el padre de la patria de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando recién se formaba la nación. Y decía, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y fundó una nación que es hoy por hoy la nación más poderosa, te guste o no te guste. Pero si a algunos no les cae bien de que yo cite a un norteamericano, lo voy a citar a Domingo Faustino Sarmiento, que dijo, la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Él había recorrido parte de Europa y Estados Unidos y había visto la importancia de la Biblia. Había visto la importancia de mucha gente que se educaba precisamente leyendo los textos bíblicos. ¿Cuántas personas han aprendido a leer precisamente por el interés de poder leer la palabra de Dios? Hay un sistema de enseñanza para personas adultas que es extraordinario. Se llama Al-Falid y fue ideado por un hombre en Estados Unidos. Es extraordinario porque sirve para que las personas aprendan a leer y escribir en la edad adulta. Y están basados los textos en la Biblia porque además de aprender el alfabeto y aprender la gramática y aprender a escribir y aprender a leer, aprenden los valores de la palabra. Esos valores eternos de la palabra de Dios. Esos fundamentos de una nación. Yo no sé cuáles son los fundamentos del señor ministro, pero yo lo invito, e invito a los que me están escuchando, a valorar la palabra de Dios, a leerla, a aprenderla. No solamente hay salvación, sino que hay mucha sabiduría y hay muchas enseñanzas para poder vivir una vida recta y una vida sana. No es un libro despreciable. Es la palabra de Dios. En realidad, yo he titulado para usted, señor ministro, es una forma de presentar esta prédica. Como si le estuviera hablando al ministro, le hablo a la gente que va a escuchar. A raíz precisamente de que este hombre equivocadamente desplazó menospreciando la palabra de Dios. Pero quiero decir que en este tiempo nuestra patria necesita imperiosamente volver a o venir a la palabra de Dios. Imperiosamente necesita buscar la dirección de Dios. ¿Quién es? ¿El presidente? No, el presidente y el que no es presidente y el gobierno y la oposición y todos.
y todos. Entonces ahora hago una pregunta, no al ministro, porque bueno, ya está, ya le hablé al ministro. Hago la pregunta a la congregación. A la congregación, a la gente que me escucha. ¿Qué significa para vos este libro? ¿Qué significa para vos este libro? ¿Qué es para vos este libro? No sé, nunca lo he leído, empecé a leerlo. Tengo el testimonio de un hombre que hace poco que viene a la congregación. Un hombre joven, con muchas dificultades en la vida. Desde niño, no sabe leer ni escribir. Y le pregunté en una charla que tuve el miércoles con él, le pregunté, ¿por qué no fuiste a la escuela? Y mi mamá no tenía no tenía plata para mandarme a la escuela, mi mamá. Él le crió a la mamá, ¿viste? Y a todos hermanos. No tenía para comprarme zapatillas. Para que ustedes se ubiquen en la época, es un hombre de 40 años. Ubicate 35 años atrás que él tendría que haber empezado la escuela y más o menos te vas a dar una idea. En aquel entonces mi mamá no tenía para comprarme zapatillas. Bueno. ¿Te gustaría aprender a leer y a escribir? Y sí. Estamos buscando a un instructor de Alfalit para que le enseñe a leer y escribir. ¿Sabe qué? ¿Qué va a leer? ¿Con qué va a aprender a leer y escribir? Hay todo un programa, ¿no? Muy bien armado, muy bien instrumentado. Alfalit se llama. Esto, aparte de aprender a leer y escribir, va a aprender sobre la palabra eterna de Dios. ¿Sabe qué dice la propia Biblia? ¿Qué dice Dios? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son palabras eternas. Saludo a todos con la bendición del Señor. Buenas noches.